estuvimos viendo las ecuaciones de reacción de la combustión completa y la combustión incompleta. Una de las diferencias entre ellas era que la ecuación de reacción de la combustión completa se iguala, pero la de la combustión incompleta no. Entonces, ¿qué es eso de igualar? Es lo que vamos a aprender hoy en el balanceo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la ecuación de una reacción de combustión completa, en la que tenemos la parte de los reactivos, es decir, las sustancias que van a combinarse y van a reaccionar, se produce la reacción y se obtienen los siguientes productos, ¿tá? Que son productos característicos de una combustión completa: dióxido de carbono y vapor de agua, ¿tá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación, porque a veces un ejercicio me da una letra, ¿tá? Y esa letra yo la tengo que traducir a ecuación. Después vamos a ver un ejemplo en este mismo video, ¿tá? En este caso ya tengo la ecuación escrita. Pasamos al paso número 2 y dice: anota el número de átomos que tengas de cada, anota el número de átomos de cada elemento que tengas a ambos lados de la ecuación. ¿Qué quiere decir a ambos lados de la ecuación? Tengo el lado de reactivos y el lado de productos. Entonces, parto al medio la ecuación y tengo que decir cuántos átomos de cada elemento, que los elementos que tenemos son carbono, hidrógeno y oxígeno, hay del lado de reactivos y del lado de productos. ¿Tá? Entonces, empecemos con el lado de reactivos y tenemos que fijarnos cuántos carbonos hay. Y dice C3. Entonces, ese 3 me indica que de carbonos hay 3 átomos. ¿Tá? Después, ¿cuántos hidrógenos? Tenemos 8 porque dice H8. Y de oxígenos tenemos 2. Eso del lado de reactivos. Pasamos al lado de productos y de carbonos tenemos 1. ¿Tá? Porque no hay ningún numerito ni detrás ni delante de la letra C, que viene a ser el símbolo del carbono. De hidrógenos tenemos 2. ¿Tá? El 2 corresponde al hidrógeno. Y de oxígeno tenemos 2 en el dióxido de carbono y 1 en el agua. Por lo tanto, en total del lado de productos tenemos 3 oxígenos. Esto al comienzo, cuando hago el paso número 2, es decir, anotar el número de átomos que tengo acá al lado de la ecuación, siempre va a ser igual en el lado de productos. Siempre voy a tener 1, 2 y 3. ¿Tá? Entonces eso no lo necesito pensar, ya sé que siempre de ese lado voy a tener 1, 2 y 3 al comienzo. ¿Tá? Después de igualar ya no voy a tener lo mismo, pero al comienzo sí. Entonces, ya hicimos el paso número 2, así que pasemos al número 3, que dice: deja el hidrógeno y el oxígeno para el final. ¿Tá? Balancea siempre primero los átomos de carbono, es decir, vamos a igualar primero siempre los átomos de carbono. Y es por eso que yo les puse este orden, ¿tá? Primero el átomo de carbono, después el átomo de hidrógeno y después el átomo de oxígeno. Siempre en este orden es la conveniencia y después van a ver por qué me conviene hacerlo así y no de otra forma, ¿tá? Más que nada por el oxígeno. Entonces, veamos que de este lado de la ecuación, es decir, del lado de los reactivos, tengo 3 carbonos. Y del lado de los productos tengo 1. Por lo tanto, debo igualarlo. ¿Tá? ¿De qué manera voy a igualarlo? Buscando un número que multiplicado por 1, ¿tá? Todos van a ser multiplicaciones, ¿sí? Entonces, tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me haga llegar a 3. ¿Tá? Y en ese caso es el 3. 1 por 3, 3. Entonces voy a tener 3 del lado de productos y 3 del lado de reactivos. Ese 3 que yo necesité para igualar los átomos de carbono, tengo que ponerlo en la ecuación, ¿tá? Y yo necesitaba igualar este átomo de carbono. Entonces lo tengo que poner delante de ese átomo, ¿tá? Entonces ese 3 multiplicado por un carbono que yo tenía me da 3 de ambos lados, ¿tá?
Pasemos al hidrógeno. Del lado de reactivos tengo 8 y del lado de productos tengo solo 2. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 8. Y es el 4. Entonces ahora tengo 8 de reactivos, 8 de productos y este 4 que necesité para igualar lo tengo que manifestar en la ecuación delante del hidrógeno que necesitaba igualar. 4 por 2, 8. Ahora, ¿qué pasa con los oxígenos en el lado de productos? Este coeficiente que yo necesitaba para igualar el carbono y en este caso el hidrógeno, también me va a afectar al oxígeno, porque el oxígeno está formando parte de moléculas, ¿tá? Esto es una molécula completita, ¿tá? Que no la puedo dividir, y esta es otra que tampoco la puedo dividir. Entonces, este 3 también afecta al oxígeno y este 4 también afecta al oxígeno. Y entonces ahora voy a tener 3 por 2, pero no es este 3, ¿tá? Este 3 lo borro para que no me confunda. Porque ahora voy a tener este 3 pero de coeficiente que yo había puesto para igualar el carbono. Entonces, 3 por 2 oxígenos, 6 más 4 por 1 oxígeno, 4. 6 más 4 me da 10. Del lado de productos ahora tengo 10 oxígenos. Y del lado de reactivos tengo solo 2, entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 10, y es el 5. 2 por 5, 10. Y entonces ahora tengo 10 del lado de productos y 10 del lado de reactivos. Y ese 5 que necesitaba para igualar lo tengo que manifestar en la ecuación. 5 por 2, 10. Y ahí ya me queda igualada la ecuación de reacción para la combustión completa del propano en este caso. Bien, vamos a resolver este ejemplo número 1, en el que la letra del ejercicio me dice: el pentano arde en presencia de abundante oxígeno, produciendo dióxido de carbono, vapor de agua y calor. Plantea la ecuación e iguala en caso de ser necesario. Entonces, tenemos que ver de qué tipo de combustión se trata. Y hay dos datos en la letra que me dicen de qué tipo de combustión se trata. Entonces, el primer dato importantísimo es cuando me dice abundante oxígeno. Si una combustión se da en abundancia de oxígeno, entonces estamos hablando de una combustión completa. Y otro dato que me dice que la combustión es del tipo completa es los productos que produce esta combustión. Dice, produciendo dióxido de carbono, vapor de agua y calor. Estos productos, dióxido de carbono, vapor de agua, son los productos característicos de una combustión completa. Una combustión incompleta tiene otros productos. Además de esos dos, tiene otros productos. Entonces, como acá no nombra esos otros productos, me dice que la combustión es del tipo completa. Entonces, cuando en el ejercicio me dice iguale en caso de ser necesario, yo antes de plantear la ecuación ya sé que tengo que igualar, porque la reacción de combustión completa siempre se iguala. Entonces, lo que vamos a comenzar haciendo es escribir la ecuación, porque ahora no me dio la ecuación como en el anterior, sino que me da la letra de la ecuación y yo lo tengo que pasar a ecuación. Entonces, primero que nada, tengo que buscar mi combustible. Mi combustible es el hidrocarburo. El hidrocarburo en este caso es el pentano. Y tengo que poner la fórmula global del pentano. Entonces, lo que puedo hacer es dibujarlo. Tengo como el prefijo es pent, son 5 átomos de carbono. Como termina en ano, los enlaces son simples. Y solo tengo que rellenar con la cantidad de hidrógenos correspondientes para cada caso. 3 en los extremos, 2 en el resto. Y entonces la fórmula global de este pentano va a ser C5H12.
3, 6, 8, 10, 12. ¿Está? C5H12 va a ser mi hidrocarburo, con lo que inicio la reacción de combustión. ¿Está? El hidrocarburo, que es el combustible, necesita de un comburente, ¿tá? Que es el oxígeno. Para que se dé la combustión necesito el combustible y el comburente, ¿tá? Se da la reacción y los productos que obtengo son dióxido de carbono y vapor de agua. Bueno, también calor. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer para comenzar a igualar es escribir cuántos átomos de cada elemento tengo a ambos lados de la ecuación. Siempre en el orden de carbono primero, hidrógeno después y por último el oxígeno. Entonces, veamos que en el lado de los reactivos tengo 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y en el lado de los productos, inicialmente ya se los dije en el inicio del video, siempre vamos a tener 1, 2 y 3. ¿Tá? Eso ni siquiera lo tengo que pensar. Bien, entonces, si del lado de reactivos tengo 5 carbonos y del lado de productos solo 1, tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me dé 5. Entonces, 5. 1 por 5, 5 y tengo 5 del lado de productos, 5 del lado de reactivos. Y ese 5 lo tengo que ubicar en el átomo que quiero igualar, delante del carbono. 5 por 1, 5. Seguimos con los hidrógenos. Del lado de reactivos tengo 12, del lado de productos solo 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me hace llegar a 12? 6. Y entonces voy a tener 12 del lado de productos, 12 del lado de reactivos y este 6 lo ubico delante del átomo que quería igualar. 6 por 2, 12. Recuerden siempre que esos dos coeficientes me afectan al oxígeno y entonces ahora ya no voy a tener 3 oxígenos, sino que voy a tener 5 por 2 más 6 por 1. Entonces, del lado de productos voy a tener 16 oxígenos y del lado de reactivos solo tengo 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 16? El 8. Ese 8 lo ubico delante del átomo que quiero igualar y listo. Me queda resuelto el ejercicio de la combustión completa para el pentano. Muy bien, y por último vamos a ver un segundo ejemplo, pero en este caso vamos a ver cómo planteamos una ecuación de combustión incompleta. ¿Tá? Primero tenemos que ver para quién vamos a hacer esta ecuación de combustión incompleta y es para el propano. ¿Tá? El propano tengo que escribir su fórmula global o fórmula molecular. Por lo tanto, bueno, veo. Si dice prop, el prefijo prop es para 3 átomos de carbono. Si termina en ano, es enlace simple. Relleno con la cantidad de hidrógenos correspondientes y esto me da que el propano tiene fórmula global C3H8. ¿Ah? Entonces, ya tengo mi combustible, el hidrocarburo propano. Para que se dé la combustión necesito el comburente, oxígeno. ¿Sí? Se da la reacción. ¿Y qué voy a obtener como productos? Voy a obtener el dióxido de carbono más monóxido de carbono, ¿tá? Otro tipo de gas, más hollín, que en este caso es carbono en estado sólido, ¿tá? Y también vapor de agua y calor. ¿Tá? Entonces, con esto quiero que vean que, primero, la combustión incompleta, una vez que ya planteé la ecuación, ya terminé el ejercicio, porque la combustión incompleta no se iguala, ¿tá? No tengo que hacer todo el planteo como lo hago en la completa, ¿tá? Solo lo dejo así. Y otra cosa que quería decirles es que
ustedes ya tienen escrito un ejemplo de una combustión incompleta. Entonces, lo único que van a hacer es copiar todo como está y lo que les va a cambiar va a ser el hidrocarburo. ¿Tá? Ustedes tendrán, por ejemplo, tienen el metano de ejemplo y acá les pide para el propano. Pero después el resto no cambia. ¿Tá? Ustedes van a escribir lo mismo que ya tienen en el cuaderno. El dióxido de carbono, el monóxido, el hollín, el vapor de agua y el calor. ¿Tá? Y eso, ya queda planteada la ecuación de combustión incompleta para el propano.